Bien, buenos días, Jeremy Chira, buenos días, Mabel, buenos días, Jeremy. Bien, ya está el audio, también está la diapositiva. Romina, ¿no? Pero, bien, vamos a meter a Romina. Y bueno, voy a registrar antes la asistencia de Romina, ¿sí? Para poder dar inicio. Voy a adelantar la diapositiva para ver dónde nos habíamos quedado. Y si no me equivoco, nos habíamos quedado en las barreras arancelarias, ¿no? Habíamos explicado la barrera arancelaria. Muy buenos días, Jeremy. La barrera arancelaria, la barrera contingente, y creo que nos quedamos ahí, en el contingente, ¿no? Entonces nos queda examinar la barrera administrativa, ¿ya? La siguiente barrera es la administrativa. Voy a dejar la diapositiva para poder entonces registrar la asistencia de Romina. Bien, me dicen si por favor se puede ver la diapositiva y si se puede ir el audio correctamente, ¿sí? Nos falta Romina. Listo, ya está. Sí, Michelle, gracias. Muy bien. Ya entonces nos hemos quedado en el tema de las barreras. Recordemos lo anterior, sí, rápidamente. Sí. La barrera arancelaria te habla acerca de la barrera impositiva de los aranceles. Hemos dicho que es impositivo, no puedes, como dicen, dejar de no pagar. Una cosa es que el arancel marque cero, que no significa que no pagues. Hay un valor, solo que el valor es negativo, no quiere decir que no pagues. La gente dice, no, no pagas con cero, no. El cero es un número, pero es un número en este caso que multiplicado por la cantidad de que vamos a traer, connota un tema negativo. O sea, quiere decir que no surte efecto el pago, pero el pago se está dando. ¿Ya? Otros pagos le acompañan. Entonces, recordemos que el arancel está referido al ad valorem, y el ad valorem versa en los pagos del 0%, 6%, 11% y el 4%. Bien, vamos a pasar la diapositiva para hacer el repaso nuevamente. Y recordamos que era una barrera impositiva que se muestra a través del arancel de aduanas. Siempre estemos atentos al tema de la vigencia. Tenemos el régimen general, cuyo valor es mayor a $2,000. Entonces, connota que el ad valorem, la barrera arancelaria sería del 0%, 6% y 11%. Recuerda siempre, cuando tu valor de compra es mayor a $2,000, 0, 6 y 11%. Cuando tu valor es menor o igual a $2,000, 4%. Cuando tu valor es menor o igual a $200, 0%. ¿Ya? Bien, todo quedó claro, ¿no? Me van diciendo, pues estoy haciendo el repaso del anterior. Estamos recordando la sesión anterior, ¿sí? Sí recordamos bien eso, ¿no? Recuérdalo siempre, trata de anotarlo y considerarlo siempre porque es lo que tú vas a realizar o te va a suceder cuando hagas la importación para el consumo. Tendrás que situar si estás en el valor mayor a $2,000 o en el valor menor o igual a $2,000. A dólares americanos, por supuesto. Estamos viendo solamente en este momento la parte exterior, cuya acción hablamos de los mecanismos de obstáculos técnicos al comercio. Entonces el arancel te muestra siempre la mercancía a ser clasificada, connota la subpartida nacional y le connota un valor que le corresponde pagar en el ingreso. Ya habíamos dicho que el contingente es la situación de la cuantía donde lo que sobra se ofrece y otros países lo adquieren. Y es entonces que nosotros ahora entendemos por qué en el mercado confluyen tanto la aparición de tantos productos extranjeros, ¿no? Tantos productos que de alguna manera diversifican nuestro consumo y nuestro uso, introduciéndose en el mercado bastantes productos de competencia contra aquellos que son nacionales y contra aquellos que también son de otra nacionalidad. Por ejemplo, en electrodomésticos, Corea, Japón. Electrodomésticos chinos no se ve mucho, salvo los teléfonos smart
que venden en los supermercados de las tiendas del país del sur. Y vemos una sinfín y variedad de móviles en el país de diferentes marcas, ¿no? Pero el contingente no está dirigido a los productos de este tipo, sino a los productos de la primera necesidad, o sea, los productos agropecuarios, arroz, azúcar, leche, carnes, cuyo elemento están en demasía, y recuerde siempre que se publica en el Diario del Peruano. Se calcula en función a lo que determina entonces el tema de lo que decíamos de las toneladas, ¿no? Vamos a ver la diapositiva. Contingentes. Ya habíamos dicho que el contingente de escenario lo define la SUNAT. Consta de un procedimiento aplicado solamente en la importación para el consumo en cuanto a los contingentes arancelarios. Y la declaración del contingente arancelario lo he manifestado mostrándote que la DAM, Declaración Única de Aduanas, DUA A, formato A, en la casilla séptima de las casillas 7.22 y 7.23, connota entonces la aparición de acogernos a los tratados y convenios internacionales. Cuando aparece el código de una DAM en la 7.23 del formato A, entonces sabe que la persona, cliente, está realizando la acción de establecer su importación mediante los acuerdos y tratados internacionales. Eso quiere decir que el cliente, importador, exportador, está realizando entonces el comercio internacional. Sin embargo, si el comercio internacional manifestado con un código en el 7.23 manifestara un código como el 805, por ejemplo, China, y viéramos que la casilla 7.22 queda activada, sabemos entonces que está aplicando el cliente importador o exportador, en este caso, está aplicando el contingente arancelario, ¿ya? Es muy importante que podamos siempre, antes de aceptar un despacho, analizar la situación con la que viene, porque es como la placa radiográfica. Con esta información, entonces, tenemos mucha claridad de lo que está buscando. Tenemos una idea clara de que él va a traer volúmenes. Tenemos una idea clara que las mercancías que él va a declarar son mercancías de gran volumen y que éstas no poseen envases y que por tanto podríamos pensar también en los graneles, podríamos pensar en los productos cárnicos. Entonces la 7.22 te va a dar la idea de que tú necesitas un barco con esas características, si vas a hacer el desaduanaje o vas a traer el producto importado, para que puedas tomar en cuenta eso. ¿Ya? Entonces va de la mano siempre mucha información con aquella información así que vemos acá. Además también consideraremos dentro del proceso, si es que participamos más allá de solamente desaduanar como en una agencia aduana, si nos permite, podríamos participar también en la elección del medio de transporte. Eso quiere decir, entonces, que también no sería lo mismo la cotización de un aéreo que un marítimo. Ahora, tanto en el aéreo como en el marítimo puede haber otra traba, y esa sería la empresa, el tipo de empresa, porque todas las empresas en el Perú no necesariamente cobran lo mismo, ¿ya? Entonces vemos que el procedimiento del contingente manifiesta que primero debes tener en cuenta a qué acuerdo o tratado se acoge en la casilla 7.23 del formato DUA A, casilla séptima, subcasilla 7.23. Luego debe establecer el tipo de margen del literal B del numeral 1 del procedimiento, donde determinaría qué margen se utiliza, porcentajes, toneladas métricas, etc., ¿no? Vamos a ver a continuación, después de esto, el tema de las disposiciones que plantean los países. Por ejemplo, acá veíamos, por ejemplo, que un país, por ejemplo, determinaría este tema del contingente, ¿no? Y acá se va a entonces determinar que el acuerdo comercial suscrito, por ejemplo, con el Reino Unido, y dentro de él está Irlanda, y con los países como Ecuador y Perú, va a suscribir el tema de los contingentes. Vamos a ver acá el ejemplo, ¿ya? De la normativa. Me dicen si pueden visualizar la diapositiva a continuación, ¿ya? Donde vamos a mostrar el tema de un contingente, de mencionar un contingente. Estoy viendo el acuerdo último de Inglaterra. Recuerden que Inglaterra se separó de la Unión Europea y estamos viendo a continuación el tema de
un contingente arancelario. Dice, en la siguiente regla conferirá origen a los productos exportados del Reino Unido a Colombia, Ecuador o Perú dentro de los contingentes anuales establecidos por país. O sea, quiere decir que tanto a Colombia como a Ecuador o Perú, este país le ha determinado a ellos la cantidad que pueden corresponder a cada uno. Como puede ver, a Perú dice 5 toneladas métricas, a Colombia 16 toneladas métricas y a Ecuador 15 toneladas métricas, ¿no? Menciona partida SA, lo que han llevado conmigo, el tema del tema de nomenclatura arancelaria, vemos ahí que menciona la subpartida del sistema armonizado. Hay la partida de subpartida. Menciona la partida que son de 4 dígitos y no menciona la subpartida que son de 6 dígitos. ¿Qué producto está hablando como contingente cuya cantidad no es la establecida con Colombia como el Ecuador? Es que a Perú solamente le permiten 5 toneladas métricas. Y si hablamos de eso en un periodo de ofrecimiento de todo un país, 5 toneladas métricas en verdad no es nada. ¿Cuál es el proceso que están considerando? Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario, ¿no? Acá vemos fabricación a partir de materiales de cualquier partida. Esta es la información que siempre va a aparecer en los diarios sobre el tema de los contingentes arancelarios. Bien, me dicen por favor si pueden visualizar la diapositiva mientras voy a mirar en el sistema. Creo que hay alguien más que ha ingresado, ¿sí? Quiero ver si está en asistencia. Déjenme visualizar. Diego Livia. Déjenme ver en el sistema si es que lo tengo o de repente he ingresado con otra cuenta, pero es uno de los grupos, ¿eh? Porque tengo en el sistema 2 alumnos más, pero no sé si corresponde el nombre. Voy a buscarlo. Mientras tanto, vayan analizando la diapositiva que he puesto en pantalla mientras yo voy registrando la siguiente asistencia. Muy buenos días, Diego Fernando Livia, ¿no? Ayala. Buenos días, esta es ya la segunda sesión de que hemos iniciado el tema de preferencias arancelarias, Diego, y estamos hablando del tema justamente de inicio, cuyo tema principal es el tema de, no, todavía no entramos a la apertura del tema, estoy dando el preámbulo para poder entenderlo, y es el tema de las integraciones comerciales. Estamos haciendo la diferencia de algunos elementos que se consideran dentro del proceso de integración, y hemos hecho ya la diferencia del comercio exterior del comercio internacional. Bien, Diego, acabo de registrar tu asistencia, ¿sí? Mientras me dicen los demás, por favor, si pueden visualizar en pantalla la diapositiva y si pueden ver el alcance de la información. Me dicen, por favor, por el chat. Bien, me dicen si han entendido la explicación. Recuerden que el contingente permite el tema de la cuantía. Lo que le sobra a alguien, o sea, específicamente un estado o país, lo comunica a los demás países para que ellos puedan participar de la obtención de los bienes que ellos pueden necesitar o tú requieras traer. Sí, en este caso estamos hablando del tema de la importación para el consumo, que específicamente en este acuerdo de Inglaterra, bueno, Reino Unido, en acuerdo firmado con Colombia, con Ecuador y Perú, le establece la situación de que solamente para Perú cumpliría en la partida del sistema armonizado del café, efectivamente solamente 5 toneladas métricas. Sin embargo, a Colombia, que es mayor exportador que Perú,
como Ecuador le concede toneladas mucho mayores, ¿no? 15 toneladas métricas para Colombia y 15 toneladas métricas para Ecuador. Entonces, también lo aplicamos, si queremos aplicarlo a otro tratado, podemos verlo en el Tratado de Costa Rica, donde justamente en el numeral segundo dice que cada parte acaba de establecer el arancelario con el cual se va a regir para los países, ¿no? Todos los acuerdos o tratados tienen este tema. Acá, por ejemplo, te colocan en diapositiva, por ejemplo, el apéndice número 1, administración e implementación de contingentes arancelarios, se establecen entonces las medidas apropiadas para la aplicación del mismo. Todos los acuerdos y tratados que tengan relación con mercancías agropecuarias suscriben con el Perú o con los países en sí el tema del tratamiento del intercambio por grandes volúmenes. Estamos hablando de mercancías tipo graneles. Y entonces le establece un parámetro. ¿Por qué? Porque se sabe que en Perú, por ejemplo, el café está relacionado con las personas dedicadas a la siembra, cultivo, cosecha, y que por tanto podía afectar el mercado. Entonces, por tanto, sí se permite un intercambio, pero un intercambio que no pueda dañar de alguna manera la industria o comercio del país que lo recibe. Voy a andar la diapositiva para leer algunos alcances y ir explicándote, ¿sí? Dice acá, cada parte deberá asegurar que sus procedimientos para administrar los contingentes sean transparentes, estén disponibles al público, sean oportunos, no discriminatorios, que atiendan a condiciones del mercado y no constituyan un obstáculo al comercio. Eso quiere decir que Costa Rica en este aspecto le dice al Perú que si una persona, por ejemplo, jurídica, connota que quiere adquirirlo como natural, entonces le es alcanzable también el derecho de la importación a través del contingente establecido por Costa Rica. Pero también nos manifiesta que la información debe ser clara. Es un poco complicado determinar esto de la situación porque la misma administración, en el artículo 10 de su Ley General de Aduana, establece por los mecanismos para la información. Sin embargo, aduana siempre tiene un pequeño grave problema, que es que las actualizaciones o cambios tardíamente se manifiestan y esto afecta de vez en cuando a los operadores. Dice el literal B del artículo segundo del apéndice del acuerdo Costa Rica-Perú, dice, cualquier persona de una parte que cumpla los requisitos legales y administrativos de esa parte debe ser elegible para aplicar y ser considerada para la asignación de una cantidad dentro de la cuota bajo el contingente de la parte. Y letra C, bajo sus contingentes no se permite asignar porción alguna de una cantidad dentro de la cuota de otro grupo. Condicionar el acceso a una cantidad dentro de la cuota a la compra de producción doméstica. Y limitar el acceso de una cantidad dentro de las cuotas solo a procesadores. Entonces quiere decir que Costa Rica manifiesta que el contingente lo pueden adquirir más personas y que el Estado no debe crear las famosas barreras burocráticas. Ya les había comentado entonces que estos productos tienen bastante relación en el mercado cuando vemos los productos cárnicos de los supermercados o vemos la demanda del arroz y otros productos más que están en el mercado aquí. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Lo que vamos a tratar, acuérdense acá en este tema de enseñanza, es el tema de los acuerdos y tratados vigentes, ¿ya? Estamos tratando el tema específicamente del inicio. Por ejemplo, ¿qué es lo que también manifiestan los contingentes? Acá vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de métricas establecidas en el caso Perú, Costa Rica, ¿ya? Mira que establece los años en el que se van a cumplir, en enero del año 2, año 3, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, en el año 10º, en adelante, dense cuenta que la cantidad de toneladas métricas ha ido incrementando. Entonces, lo que debemos preguntarnos ya cuando avancemos en la sesión de clases es cómo aplica la desgravación y cuántos años ha suscrito Costa Rica para que podamos intercambiar totalmente las mercancías bajo el acuerdo, ¿no? Y es importante establecer entonces los años en los que los países han suscrito con Perú, que el acuerdo se vuelva todo a cero.
En el caso, por ejemplo, de China, ha establecido casi 17 años desde que inició. Entonces, transcurren de esta manera lo que decimos la escala de tiempo de los acuerdos, y los acuerdos se van a medir efectivamente por listas o canastas, ¿ya? Acá ven, por ejemplo, el caso del contingente establecido por Costa Rica. Ahora vamos a pasar a un tema importante que se llama la barrera administrativa. Yo les pregunto, ¿qué entienden o qué conocimiento tienen de la palabra una barrera administrativa? ¿Y a quién cree que nos referimos con la denominada barrera administrativa? Me lo manifiesta por el chat para leerlo. Voy a conectarme con el chat para leer tu participación. Y acuérdate que la pregunta es, ¿qué entiendes o qué conoces sobre la barrera administrativa? ¿Y quién crees que en este caso aplicará la barrera administrativa? Te leo por el chat. Recuerda que tu participación también es importante en el proceso de tus evaluaciones, ¿sí? Ya el tema de la asistencia está cubierto por todos. Bien, voy leyendo lo de Jeremy. Perdón. Ya, muy bien, Jeremy, pero ¿sobre quién? O sea, ¿quién lo efectúa, Jeremy? ¿Quién crees tú que puede efectuar una barrera administrativa en este caso? La pregunta también va para todos. Muy bien, buena tu apreciación, Jeremy. Bien, Jeremy, después voy a resolver la pregunta de Jeremy, la respuesta, perdón, de Jeremy. Bien, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice, por ejemplo, qué opinas, Mabel? ¿Qué opinas, Romina? ¿Qué opinas, Michelle? Diego Olivia, ¿qué opinión tienes acerca de este tema? Buena respuesta, Mabel. Y la pregunta es, ¿pero quién entonces sería el ente encargado de lo que manifiestas? ¿Quién es el ente entonces encargado de decir que el producto ingrese con las condiciones necesarias, que sea el correcto, tanto en cantidad como en calidad? ¿Quién crees que cumple esta función aquí en el país? Muy bien, Diego. Entonces diríamos, voy a detenerme con la respuesta de Diego Livia. No sé si ustedes recuerdan al presidente Humala Tazo, que ahora quiere ser otra vez presidente. ¿Se lo recuerdan? No sé si ustedes son demasiado jóvenes o demasiado viejos como yo, pero no sé si recuerdan al señor Humala Tazo. No a su esposa, sino a Humala. Aquí algunos compañeros se ríen y me dicen que le decían cosito. Bueno, al menos no es presidente hoy. Bueno, ¿recuerdan Humala? ¿Ustedes lo recuerdan? No sé si lo recuerdan al señor Humala. De repente él no, de repente más los escándalos de su mujer, de su esposa, que de él, ¿no? El señor Humala Tazo, cuando ingresa al país como presidente de la República, estableció un cambio importante dentro de la administración de aduanas. Casi la mayoría no lo ve. Sí, presidente de años. Pero, ¿saben qué, jóvenes o señores? Lo importante es entender que cuando ingresa algún personaje con una ideología política soñadora o buena, entonces hace cambios a los grupos económicos que de alguna manera están participando con él en campaña. Esto está claro para todos. No piense que los candidatos de ahora entran con su plata. No. El interés de muchas personas, en especial empresas, está dentro de las campañas. Entonces, con esto quiero decir que cada gobierno ha dado un cambio importante. Ahora, vamos a hablar del tema de la SUNAT para dar respuesta a Diego Olivia. Cuando Alberto Fujimori, ¿saben quién es Fujimori, no? El viejito que tiene cáncer en la lengua y que ahora le acusa por crimen de lesa humanidad. Este señor llamado Alberto Fujimori, junto con el señor Alejandro Toledo, los dos de la misma clase, que están por el Estado peruano perseguidos judicialmente y políticamente,
Con ellos inician el proceso de los famosos tratados internacionales, con ellos, ¿ya? Especialmente con Toledo, porque Toledo, en el gobierno de Toledo, vino el presidente George Bush. Se firmó luego con él el acuerdo del China, en el cual lo sella el presidente que dicen que está muerto. Entonces, ¿qué es importante ver? Que en aquel entonces el señor Alberto Fujimori fusionó la aduana, convirtiéndola en una sola. Ustedes saben, que están aquí en la ciudad, de la ciudad de Lima, del país Perú, de que la SUNAT son dos. La SUNAT que cobra tributos locales y la SUNAT que cumple la función de velar por el ingreso de las mercancías o salidas. Entonces, en el gobierno del señor Fujimori se fusionaron. La ley se volvió un cambalache. La ley, yo le decía la ley del panadero, porque cualquiera podía dar una opinión y afectaba seriamente el comercio. Con el señor Humala Tasso se crea la ley del fortalecimiento de la SUNAT. Quiere decir que permite nuevamente la independencia de aquel que lo fusionó, porque Fujimori lo utilizó como el ente recaudador de aquellas empresas que en el país le deben hasta ahora tributos. Hasta ahora hay empresas que le deben. Creo que hasta ahora siguen en la barrera del tema de las deudas, los equipos de fútbol, las azucareras y otras empresas más. ¿Ya? Me dice Telefónica que no quiere pagar. Y entonces, efectivamente, con un malatazo cambia el concepto y la definición de la SUNAT. Por eso cuando me manifiesta Mabel que el producto debe ingresar y debe ser el producto correcto, la palabra correcto, señorita Mabel o señora, le corresponde esto a nosotros, los importadores o exportadores. Yo me considero de entre él porque a veces hago lo mío como propio, como también para otras empresas, pero finalmente no lo puedo mucho ejercer por la función que tengo. Entonces, corresponde a uno ingresar el producto, pero en las condiciones que establece la SUNAT. Pero Diego, la SUNAT aduanas. En la normativa de la ley que dio un malatazo, determinó entonces las funciones de la SUNAT con la ley del fortalecimiento, identificándola propiamente con el término que tú has dicho, pero según el territorio, identificando quién lo ejerce. Si hablamos de tributos, de facturas locales, ¿no? De impuestos del IGB, entonces hablamos de la SUNAT de Wilson. Yo le digo las de Wilson porque son más conocidos la SUNAT de Wilson o la de Benavides como los de tributos, ¿no? Sin embargo, en el proceso que estamos hoy hablando de la barrera administrativa, hablamos de la SUNAT aduana, de aquella que se encuentra en Chucuito, Callao, ¿no? De ella, de esa que le decimos la aduana. Entonces, este ente administrador es el encargado efectivamente de colocar una barrera de tipo administrativa. En el proceso también vamos a ver que otras instituciones colocan barreras, pero esas barreras no son de tipo arancelaria, sino son aquellas barreras de tipo no arancelaria. En este caso, puntualmente a la pregunta que he realizado, estamos hablando de una barrera que pone la SUNAT. Por ejemplo, podríamos denominar una barrera que en el año 2019, al periodo 2020, la aduana determinó que las mascarillas NK95, N95, queden a disposición solo a partir de este año enero en el que entró, de aquellas empresas vinculadas directamente al rubro de salud. Ya. En el año 2019 planteó otra situación. Todas las transacciones mayores a $2,000 deben realizarse por bancarización. Quiere decir que este pensamiento de la bancarización no es de la SUNAT, sino que es la aplicación de la ideología política que tiene quien gobierna, según el partido, ¿no? Eso se impuso desde Fujimori y esencialmente se manifestó con más acentuado ya con el señor vacado Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en el año 2019 la aduana plantea que todas las transacciones comerciales que hagamos lo hagamos a través del sistema bancario. Pero nosotros sabemos aquí en el país, y usted creo que si tiene tarjeta se va a dar cuenta, que no todos los bancos tienen las mismas tasas, que no todos los bancos cobran igual, que no todos los bancos tienen presencia en el mundo. Una cosa es ser respaldado mundialmente, establecido como deben ser los bancos, pero es muy difícil a veces encontrar un banco que directamente, en cuestión de abrir la app, levantar mi teléfono, copiar el código QR con mi smartphone y pagarle desde mi banco, el chino lo reciba en menos de un minuto y al minuto siguiente me responda que ya tiene el dinero y empiece el proceso del empacado y del picking de mi producto y me dice luego que en 3 días o 2 días
lo pone en tránsito internacional. Algunos bancos que no tienen presencia en los países del Asia especialmente, eh, hacen la utilización de un formato de transferencia. Entonces, demora mucho, ¿no? Por ejemplo, Western Union, para pagarle a Alipay, demora 3 días la información. Luego del tercer día, recién puedes pagarla. Y esperar en el proceso de los 3 días, que sería como para ti el primero, los 7 días para que recién se tome en cuenta que lo va a preparar el producto y que luego de unos días más lo va a poner a disposición del transporte internacional. A lo que quiero llegar hoy en la barrera administrativa es que debes estar pendiente de lo que la SUNAT pone como una barrera. Una barrera. Por ejemplo, algunos consideran, lo han considerado desde el año pasado, en cumplimiento a este año, en que la forma impositiva de determinar que todo sea anticipado discrepaba con la famosa destinación aduanera, porque la destinación aduanera manifiesta en la ley que es la disposición voluntaria de determinar qué tipo de tratamiento le voy a aplicar a una mercancía. Y había gente que decía, ¿por qué voy a aplicarle el anticipado si tengo que verme forzado a usar una garantía de un banco que cobra caro? Mejor me la juego con mi plata. Quiere decir que la mercancía llega, descarga, se mete al almacén y yo luego, desde ahí, entonces ya dándome tiempo, pongo el dinero para que empiece el proceso del desaduanaje de mi mercancía. Entonces, a esto le llamamos las barreras administrativas. Y es muy importante que usted no solamente escuche la información que yo le dé, sino que esté atento, porque los cambios que se pueden dar políticamente o dentro del gobierno son cambios que van a afectar enormemente los cambios del comercio, ¿ya? Del comercio de mercancías en el ámbito de la importación y exportación. Por eso es muy importante verlo, no perder de vista. Pareciese inútil o pareciese de muy poco valor hoy hablar de la barrera administrativa, pero por ejemplo, cuando traes zapatillas en el mercado, la aduana va a ser la primera que te va a decir, señor Diego, por favor el registro de la licencia de marca de esta zapatilla. Entonces Diego Livia tendría que sustentar si la compra es personal o comercial. Diego Livia tendría que sustentar de ser una compra comercial, tener los requerimientos del RUC con el tema de la actividad económica habida, quiere decir que tenga el permiso de importar y exportar, que sepa que debe transmitir las facturas electrónicas y boletas. Adicionalmente debe cumplir las disposiciones legales. Y entonces al realizar una importación debe tomar en cuenta que al aplicar las garantías debe tomar en cuenta un banco. De no aplicarlas, entonces debe dar sustento legal en la unidad de inteligencia financiera de que de dónde saca el dinero. No es que le presten estos señores que dicen que prestan todo por DNI, que pegan por las calles, vas viendo en las calles papelitos así. Entonces la SUNAT, de alguna manera, convierte algunas disposiciones que establece sobre el ingreso de mercancías como una barrera administrativa. Un boletín químico también puede ser una barrera administrativa, porque es una barrera en la que te puede poner en duda lo que dices. Y se lo cuento de manera personal, a ver. ¿Qué garantiza que tú realmente sepas que cuando compras una prenda de vestir, es realmente lo que dice que te envía? Me refiero al tipo de materia constructiva. ¿Qué te hace pensar que cuando el chino te envía una materia, un polo de un determinado modelo que tú hayas escogido, sea de cotton, o sea de algodón? ¿Qué garantiza? Usted conoce el algodón, de repente en foto, de repente ha ido a pañar algodón o lo conoce acá en el sur de Ica. Pero usted no conoce el proceso, ni cómo se elabora. Si la prenda de vestir ha sido teñida, blanqueada, crudo, jaspeado, que son procesos que le hacen dentro de las plantas del tratamiento en el área de curtiembre o tintorería de las prendas. No tome en cuenta, cuando hablamos de una camiseta de cotton, de algodón, qué tipo de algodón es. Tanguis, pima, egipcio. ¿Cuánto pesa en promedio un polo? Entonces, cuando la aduana toma de tu mercancía la intervención de sacar un boletín químico, yo te pregunto, ¿qué hace pensar que el boletín tenga la razón? Son dudas que yo planteo con seriedad porque es importante que usted tenga en cuenta que esto que parece no tomar importancia, lo mismo te puede suceder en el hospital. ¿Qué garantiza que cuando uno te extrae sangre, yo también enseño medicina, la sangre que te extraen sea la tuya en respuesta con el resultado? Ya ha habido en el Perú casos muy serios donde las pruebas
no han sido las de usted, sino de otro, y mucha gente se ha matado. Y a mucha gente le han equivocado y le han hecho procedimientos inadecuados. Me refiero al tema de la salud, en el tema de los hospitales de tipo, sobre todo, nacional. Entonces, la barrera administrativa está ligada a la administración de aduanas, ¿ya? La SUNAT Diego Livia es el término general dispuesto por la ley de fortalecimiento que dio el señor Humalacazo a la SUNAT. Y esto cambió las disposiciones entonces de la definición. Bien, si tienen algún comentario, alguna duda, me lo dicen para pasar la diapositiva y mostrar más elementos, ¿sí? ¿Alguna duda? Me dicen. ¿Todo claro entonces? Espero que haya sido claro. ¿Todo claro, Diego, Jeremy, Mabel, Michelle, Romina? ¿Todo claro esta explicación? Bien, voy a leer las respuestas del chat. Y muy buen día, Yanira. Sí, a ver, voy a leer la respuesta. Mabel lo entendió. Muy bien, Mabel. Michelle. Romina, bien, ya. Si tienes alguna duda, por favor manifiéstalo, porque el día de la evaluación me interesa mucho que no conceptualices. Quiere decir que no googlees y me pongas información googleada, sino que tengas en cuenta que en tu formación aduanera, es muy importante, sí, Yanira, voy a registrar tu asistencia, ¿sí? Que sepas que parte de los procesos que ocurren son parte de los cambios. Ahora que nos acercamos al famoso voto del ¿cómo se llama? Del bicentenario, yo digo del atraso, entonces, consecuentemente, ¿qué es lo que va a pasar con el comercio? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Porque nosotros, los que estamos tanto en el comercio internacional, exterior, en aduanas, agencia de aduanas, vemos con mucha preocupación el tema porque todos están hablando, han hecho su rueda de política y nadie ha hablado del tema de la economía, del dinamismo de las importaciones y exportaciones, ¿no? Nadie ha hablado, todos se han dedicado a hablar a la panza de las personas, pero nadie ha hablado concretamente cómo se va a mover el dinamismo de una economía. Y parece mentira, hay dinamismo económico cuando importamos y exportamos, hay déficit o superávit. Y estas situaciones parece que no están al alcance intelectual de las personas que quieren gobernar el país. No tienen una idea, ni la mínima o remota idea. Y eso es un poquito peligroso, ¿no? Una vacuna llega porque tienes un buen proceso logístico y conoces bien la importación. Así de simple. No hay otra manera. No que voy a traer 30.000 vacunas y como en la mano, volando. No es fácil. Es un proceso que debemos cumplir según la disposición de logística que tengamos. Yo operador, etcétera, ¿no? Eso sería importante ver también, ¿no? Tómalo en cuenta. Yanira, voy a registrar tu asistencia para continuar con la sesión con los demás. Los demás, si no han entendido, me dicen, por favor. Listo, Yanira, ya está registrada tu asistencia. Bien, entonces, pongamos claro. Cuando realices una importación para el consumo, tiene la primera barrera. Yo quiero que entiendas que el examen va a ser así. Por ejemplo, yo le digo, mencione con un ejemplo claro cuáles son las barreras arancelarias que se cumplen en una importación. Anota si es posible, ¿ya? Usted diría, primera barrera de importación. No pongan, sería esto, esto, esto. No. Yo les pregunto una cosa. ¿Será lo mismo importar un botón que importar un medicamento o una botella de gaseosa? A ver, díganme su opinión. ¿Será lo mismo importar una botella de gaseosa o gaseosa ya, un botón
o una medicina, ¿será igual el proceso de importación al ingresar? Muy bien, Yanira. Correcto. ¿Alguien tiene la idea de las diferencias? Si no la tienen, me dicen y yo voy a seguir explicando. No se preocupen, la finalidad del tema es que me digan cuál es su nivel de ideas o conocimiento que pueden tener para que todos aprendamos de igual manera. ¿Qué opina Mabel, Jeremy, Diego, Michelle, Romina? Bien. Señorita Yanira, algo importante. Cuando hablamos aduaneramente, hablamos tributos, Yanira, ¿ya? Tributos. El impuesto, Yanira, es parte del tributo. En aduanas no solamente hay impuestos, sino que se apoya en el ad valorem y el ad valorem es un derecho arancelario. Esto va para todos, ¿ya? Entonces, ¿qué son diferentes? Los tributos, ¿ya? Hemos entrado, si no me equivoco, esto lo digo muy claro, por ejemplo, para el caso de Jeremy, Michelle y Romina. En las sesiones anteriores ustedes estaban en tributación conmigo. Entonces la pregunta de evaluación fue, ¿cuáles son los tributos aduaneros que aplicas a la importación? Entonces, cuando hablamos de pago, señorita Yanira, hablamos de tributos, ¿ya? Tributos. Aclarando el tema, ¿ya? Hablamos de derechos arancelarios más impuestos. Eso conforman los tributos aduaneros. Bien, ¿alguna otra opinión, por favor? Bien, a la pregunta y respuesta que he dado sería, una gaseosa no pagaría, como dice Yanira correctamente, el mismo tributo que pagaría un botón y pagaría una medicina. Para empezar, aduanas tomaría en cuenta que no cualquiera puede importar medicamentos. Número 2, que cualquiera también, vinculado al tema de la gaseosa, no puede importarlo, sino quien tiene el giro, por ejemplo, de ser un importador, mayorista, minorista, o sea, una persona que tenga la facultad y el derecho de distribuir o vender o comercializar el producto de la gaseosa. Sin embargo, en el tema del botón, cualquier persona puede importar un botón, cualquiera. Usted, persona natural, puede agarrar con las disposiciones correctas la importación de botones. De manera natural o jurídica puede importar botones. Y entonces, las disposiciones son distintas. Por eso, si decimos, ¿cuál es la barrera arancelaria que se aplica a la importación? Diríamos, bien, en el caso de un botón, la barrera arancelaria sería el pago de un tributo que puede ser 0, 6, 11%. Ah, pero trampa legal para usted, Daniel, pero hay que considerar que si el valor es mayor a $2,000, es lo mencionado anteriormente. Pero si el valor es menor a $2,000, el valor de base sería el 4%. Número 2, no aplicaríamos contingentes porque ninguno de los tres productos son de la índole de la canasta básica familiar. No lo son. Y tercero, la barrera administrativa sería muy importante, que lo vamos a tratar de entender. Las disposiciones de la aduana para la formalidad del ingreso de una medicina y de una gaseosa serían distintas. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva,
que hasta las entidades competentes van a intervenir, ¿de acuerdo? Esas serían las respuestas para el caso. Bien, veamos la diapositiva entonces, donde me quedé como barrera administrativa. Son barreras documentarias, específicamente dadas de diversos trámites complejos y sofisticados controles que aplica la aduana. Por ejemplo, la aduana tiene un canal de control rojo, un canal de control naranja, un canal de control verde. La aduana tiene disposiciones para del control de estas disposiciones dadas anteriormente, un control físico, ya sea por aforo o por reconocimiento físico. Y entonces, en lo que te comento, toda barrera o toda medida que establezca la Administración de Aduanas se convertiría en una barrera arancelaria de tipo administrativa. Paso a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver el tema de las medidas pararancelarias o medidas no arancelarias. En el tema de las medidas pararancelarias o no arancelarias, acá la intervención es de un tercero. Un tercero en el cual si usted trae algo, la aduana primero le pregunta al tercero si corresponde que tú lo traigas. Y de corresponder, si tú lo traes, pediría entonces que determine el ente encargado o involucrado las disposiciones para ingresar la mercancía. Un ejemplo. Ya no es tan fácil, se ha convertido en una barrera, importar smartphones. Porque las situaciones que plantea el MTC son algo burocráticas. Y algunos entienden que esta barrera burocrática se ha expuesto para establecer un favor a las empresas que traen smartphones de las compañías que nos venden los servicios telefónicos. Porque si tú quieres entender que pagar un teléfono de 4.000 o 5.000 en el país, tú puedes importar algo de menor valor que lo que te pagas aquí y sería mejor que aquel que venden aquí, definitivamente. Pero el MTC ha dispuesto unas situaciones de solicitar información que casi algunos admiten que no se dan comúnmente y que son barreras gravosas que ponen hasta el mismo proveedor, te dice que es una barrera antitécnica, es una barrera de infidencia que te piden una información que no es relevante porque connota que solo quieres vender un smartphone y las disposiciones legales serían solamente la amplitud de banda, la toxicidad de las baterías, ¿no? Entonces serían elementos esenciales, ¿no? El procesador para determinar si el smartphone es de gama alta, media o baja, etcétera, ¿no? Y algunos proveedores ya han manifestado en el exterior que esta es una barrera que sienten que es una barrera negativa de obstáculos. Y por tanto ya algunos, por ejemplo, están pensando, o algunos sí se habrá, una disposición de queja formal a la OMC porque esto es una barrera de obstáculo técnico que no permite el dinamismo de las telecomunicaciones de las personas que libremente pueden ejercer el derecho de comprarlo. Entonces, una medida no arancelaria implica la intervención de un ente. Veamos entonces lo que he colocado en la diapositiva. Es un mecanismo de control aplicado a las mercancías extranjeras, también como a las nacionales, bajo el control de las entidades o ministerios involucrados con los mecanismos del comercio, de la importación y exportación. Por ejemplo, si traemos una medicina, Digemit. Si traemos una gaseosa, Digesa. Si traigo un botón, nadie. Pero, perdón, ¿en el Perú se fabrican botones? Pregunta, ¿en el Perú fabricamos botones? Me dice si por el chat lo sabes o lo conoces, ¿sí? En el Perú fabricamos botones. En el Perú fabricamos cremalleras. ¿Qué dicen? Ideas. Fabricamos botones, fabricamos cremalleras. La cremallera, perdón, perdón por el tema, tú le dices cierres. Cierres acá. Todo tiene cierre acá. El pantalón, la mochila, la cartuchera, todo tiene un cierre acá.
Una intervención de Indecopi se daría cuando en la industria peruana se produce y alguien trae algo a menor valor que pueda competir en un precio distinto al producto que están fabricando. Entonces, parece insignificante traer un botón, como traer una cremallera o algo, pero date cuenta que de repente en el país llamado Perú hay una empresa que lo está haciendo y puede afectar sustancialmente su mercado. Las cremalleras está el Rey, ¿no? El Rey. Y la empresa Rey ya puso una demanda de intervención ante Indecopi por el tema de los chinos y las cremalleras. Porque parece mentira, la gente, cuando se trata de fabricar productos, consideran siempre abaratar los costos, acá digo costo porque estamos hablando de fabricación, para colocar algunos de los productos. Y algunas veces sucede que cuando abaratan costos y ponen productos, reciben demandas internacionales algunas empresas. Acá, por ejemplo, me he enterado de una empresa muy famosa en el Perú, una marca muy reconocida, es una franquicia en el Perú, está acá en el Perú posicionada hace muchos años, ha tenido una controversia con Estados Unidos porque la producción que ha realizado no ha sido en las condiciones establecidas por la marca y que lo que enviaron a Estados Unidos claramente denota el mal uso de la franquicia de la fábrica. Y Estados Unidos ha pedido información acerca de lo que esta empresa ha realizado y cómo lo ha realizado y cuántas veces y a qué países ha enviado mercancías de esta naturaleza por el tema de marca, por incumplimiento. Entonces lo mismo sucede. Cuando nosotros traemos algo, alguien se va a pronunciar, alguien. Alguien te va a decir, ¿sabes qué? Necesitas un permiso de autorización. Alguien se interpone, según, para velar por la seguridad de la persona, el medio del hábitat, ¿ya? Y los animales. ¿Cuáles son las medidas no arancelarias? Las medidas que directa o indirectamente inciden sobre el precio de los bienes. Están relacionados casi siempre con las restricciones, lo que hace que una mercancía se convierta en mercancía restringida, ¿ya? Ese es el valor más importante de hoy, por la definición. Entonces, cuando hablamos de una medida no arancelaria, tienes que pensar que estamos hablando de la situación de una mercancía restringida. Una mercancía que necesita, al ingresar al país, una autorización de los sectores competentes, ¿ya? Para poder ejercer la labor final. Y que aduanas lo considera como un prerequisito a toda mercancía de naturaleza restringida. Licencias, certificaciones, homologaciones, recargos, medidas sanitarias, fitosanitarias, derechos compensatorios, antidumping, etc., son del tipo no arancelario o paraarancelario. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Michelle, Jeremy, Yanira, Diego, Romina. ¿Alguna duda o pregunta, por favor, para poder aclarar esa parte? Me lo manifiestan por el chat. Cualquier duda que tengan, la aclaro antes de seguir avanzando con la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Se entendió que es una barrera no arancelaria? ¿Tienen la idea clara? ¿Entendiste la explicación, Michelle, Jeremy, Romina,
Mabel, Yanira, Diego, ¿se entendió la explicación de qué es una barrera no arancelaria? ¿Se entendió la explicación? La manera más práctica de entender que es una barrera arancelaria, puedes poner en el cuaderno o en tus apuntes nota que la barrera no arancelaria determina que una mercancía sea restringida, ¿sí? ¿Todo claro, jóvenes? Bien, si no hay alguna pregunta, permítanme poner, creo que he puesto acá una diapositiva de una ilustración para mostrarles de una manera más clara de lo que estoy hablando, ¿ya? Una diapositiva ilustrativa. Ya, mira, por favor, díganme si pueden ver la diapositiva que acabo de colocar, ¿sí? Es una diapositiva ilustrativa para ejemplificar mejor el tema de la barrera no arancelaria. Me dice si lo visualizan y yo explico cada punto que he colocado en esta diapositiva. Es una diapositiva que he hecho para clarificar lo anterior de la barrera no arancelaria. ¿Lo visualiza Jeremy, Michelle, Diego, Romina? Pueden visualizar la diapositiva que está en pantalla. Si tienen algún problema con el audio, también me lo dices. Si no puedes ver las diapositivas, me lo dices. De repente para reiniciar el sistema o ver la manera de que la diapositiva se puede ver de manera completa. Bien, quiero que miren la diapositiva y vamos a empezar del lado donde está el color plomo, del lado morado. Mira, cuando tú compras algo, recuérdate siempre esto que te voy a decir. Con lo anterior, supongamos, Mabel trae gaseosas. Se ha cansado de vender en su tienda la gaseosa Bol, la gaseosa Coca-Cola, la gaseosa Inca-Cola, la de oro que está amarilla, parece pintaboca. Entonces, no quiere esa gaseosa, ya se hartó. Quiere que su tienda sea una tienda diferente. Quiere dar algo distinto. Entonces, como Abel tiene internet de cable, ha visto que sale mucha propaganda. Cuando pones películas, Netflix, YouTube, por ahí, aparecen propagandas. Entonces, ella ha visto una gaseosa que le parece muy interesante en un mercado. Entonces, Mabel decide importar la gaseosa. Entonces, Mabel, supongamos, cumple las disposiciones como importadora y lo que va a pasar es lo que está en plomo. Primero, Mabel debe pagar tributos. Luego el pago de tributos, Mabel debe esperar que le den el levante. Quiere decir, que la mercancía ya puede ella disponer de ella. Pero Mabel debe recordar que las mercancías no aterrizan en la puerta de Chicuito, ni en el aeropuerto se encuentran a disposición de cualquiera, sino que están en un almacén de un privado, de una empresa que tiene control sobre ella. Puede ser un Ranza, puede ser un TPP, puede ser un Contra, puede ser, no sé, un Ferreiros, puede ser un Talma, etc. Entonces, Mabel recuerda que tiene que pagar almacenajes. Ya. Pero previo a ello, Mabel sabe que debe tener claro que Incoter pactó y debe saber si su mercancía tuvo seguro o no tuvo seguro. ¿Por qué? Porque esta información que ves aquí en plomo se lo solicita el que está en franja morada, que es la SUNAT Aduanas. Por eso te he puesto la foto que tengo, la fotografía
de unos paquetes, ahí se pueden ver unos paquetes que fueron observados en SERPOS, ¿ya? Fueron observados en SERPOS. Entonces, estamos viendo la disposición de una entidad del Estado llamado SERPOS que está controlando la mercancía. Pero no solamente eso, SERPOS tuvo que hacer el comunicado de que, acá en mi fotografía no le he puesto ampliamente y completa, de que los paquetes que ingresaron estas personas por aquí tenían las disposiciones de tener permisos por ser mercancías restringidas. Entonces, como vemos ahí, la flecha en rojo dice, el ministerio o entidad competente se va a pronunciar. ¿Quiénes son los ministerios o entidades competentes que pueden pronunciarse con las mercancías que ingresan? DIGESA, DIGEMIT, la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, la SUCAMET, OTO, MINCETUR, etc. Estas son las entidades que darían pronunciamiento para el ingreso de una mercancía. ¿ya? Más o menos, esto que ves aquí en pantalla, que se cumple con lo que está en rojo y en rosado, serían las disposiciones de las medidas no arancelarias. Me dicen, por favor, si han entendido la explicación. Entonces puedes ver como conclusión, ya que el ingresar una importación cumple la medida arancelaria y no arancelaria. Bien, ahora sí entremos al tema, ya teniendo claros los ejemplos de los procesos que ocurren en el comercio. Ahora sí entremos al proceso de integración. En el proceso de integración denotamos dos aspectos importantes, que los países pueden cooperar o integrar. Quiere decir, que los países o colaboran totalmente o colaboran parcialmente. Entonces, cuando hablamos de los acuerdos o tratados que ha suscrito el Perú, de los vigentes me refiero, efectivamente hay que entender si la disposición del país fue a modo total o a modo parcial. Entonces, llevando a los términos técnicos de la sesión, sería si el acuerdo o tratado es un acuerdo basado en integración o simplemente en la cooperación. ¿Ya? Es un elemento importante. Ahora veamos a continuación los pasos que conllevan las denominadas integraciones. Primero dice, tenemos la zona de libre comercio, la zona unión aduanera, la zona del mercado común, la zona de unión económica y la zona de integración económica total. Estos son los 4 niveles en los cuales los países logran entre ellos tratar el tema de las importaciones o exportaciones para el dinamismo de una mejor economía entre ellos o de un dinamismo de manera focalizada como un acuerdo en bloque. Quiere decir, si es un ALADI, un Mercosur, etcétera, ¿ya? Son bloques económicos. Veamos el siguiente punto. Zona de libre comercio, ya. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ciudad de Tacna y la ciudad de Tumbes? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia entre la ciudad de Tumbes con la ciudad de Tacna? ¿Hay diferencias o son iguales, aduaneramente hablando? La ciudad de Tumbes, como la ciudad de Tacna, aduaneramente, ¿son iguales o son diferentes? Ya, muy bien. Jeremy, correcto. Infraestructura marítima diferente, correcto, Jeremy. ¿Qué más?
¿Qué tienen en común la ciudad de Tacna con la ciudad de Tumbes? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común la ciudad de Tacna con la ciudad de Tumbes? Ya, muy bien, Mabel. ¿Qué más? Muy bien. Nos damos cuenta, algo importante que debemos mirar. Primero empecemos por lo geográfico. Tumbes, como Tacna, son departamentos de frontera. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Tumbes con el país hermano de Ecuador y Chile con el país, Chile no, Tacna con el hermano Chile, ¿no? Entonces son departamentos de frontera. ¿Ya? Eso es el común. Ahora, en el tema aduanero, tributario, las dos zonas son iguales. Quiere decir que ambas zonas conllevan una tributación diferente. No sé si habrán escuchado de casualidad ustedes el Sofratagna. ¿Habrán escuchado alguna vez que Tacna tiene una zona de libre comercio? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han visto las noticias, periódico? La Sofratagna o la zona franca de Tacna. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado el Cetico Tumbes, por ejemplo? Las ciudades de frontera, perdón, los departamentos de frontera generalmente son las locaciones más aisladas del país. Generalmente sus economías sobreviven por el intercambio que realizan en la frontera con el país vecino, ¿ya? Entonces, aduaneramente entendiéndolo, bajo los acuerdos internacionales, todos los países tienen zonas donde la tributación aduanera y el ingreso de mercancías supone un tratamiento diferente. Eso quiere decir que de repente en él los cargos que aplican son más bajos de otros. Por ejemplo, también sabemos que entonces en estas zonas el Estado peruano le ha creado un área que le permita dinamizar su economía. Pero también se dice que si uno va de visita, que uno tiene un límite para establecer lo que es la compra personal de la compra comercial. Ese sería el punto más importante. Entonces, todo país conlleva. Cuando tú compras una mercancía a otro país y en especial a uno que todavía no conoces, deberías entonces preguntarte si la zona aduanera está ejerciendo su control como zona de libre comercio. Quiere decir, no te cobran tributos. Tacna tiene esa peculiaridad. Y Tumbes también le fue entregado esa situación, creándola como centro de exportación, de transformación y comercialización de mercancías, denominadas ETICOS antiguamente, fueron creadas. Entonces, la zona de libre comercio es una zona importante, porque cuando usted realiza una importación para el consumo de mercancías, la pregunta sería, si la compraste a China, una mercancía, ¿la mercancía estuvo o no en zona de libre comercio? Es una situación que hay que plantearse. Porque en el caso peruano, la aduana plantea el no cobro de tributos a aquellos que están liberados. Sin embargo, cuando la mercancía ingresa por Lima, los tributos se aplican como les mostré, el 0%, el 6%, el 11% o el 4%. En las ciudades como estas, se plantean zonas donde la comercialización de las mercancías no conllevan al pago de tributo. En algunos casos hasta incluso el Estado libera el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo, por lo cual entonces es un mecanismo de ayuda a estas zonas económicas que están aisladas del denominado centralismo de las ciudades principales, especialmente aquí en el Perú. Vamos a ver la definición. Implica establecer un arancel cero entre ambos. Quiere decir, se rigen si tenemos un tratado. Nosotros tenemos un tratado con Chile, tenemos un tratado con Ecuador,
Pero en el caso de Chile tenemos uno bilateral. Con Ecuador tenemos un caso de regional. Tenemos un caso donde participamos con ellos a través de otros acuerdos. Por ejemplo, la CAM. La CAM es un mecanismo en el cual los países participan porque pertenecen a una misma región, la Comunidad Andina. Puede ser también el ALADI, puede ser el Mercosur, puede ser la UNASUR, etc. ¿ya? Entonces, supone que cuando hacemos intercambio en estas zonas, tenemos un arancel común que nos permite establecer valores de menor cuantía, de menor, digamos, rango, en el cual la disposición de repente no pagar ese 6%, de repente sería el 4%. Y lo que está haciendo el Estado con esto es promocionar que en estas zonas puede haber más dinamismo y deje economía para aquellas que se encuentran aquí. Los derechos arancelarios que se las valoren y las medidas no arancelarias se eliminan. Entonces, ¿qué decimos? Las medidas no arancelarias, ha dicho Daniel, o sea, quiere decir que los permisos de las entidades como DIGESA, DIGEMIT, SUCAMET, OTO, Produce, no se cumplen. Ah, depende. Si tú ingresas, por ejemplo, gaseosas, evidentemente no vas a traer una gaseosa que haga daño y que el Estado pasivamente diga que por ser una zona de comercialización libre puede pasar nomás. No, lo que se está diciendo es que evita la barrera burocrática, quiere decir que el papeleo no es tan dificultoso y travoso como por ejemplo suele ser aquí, donde demora y veces el proceso de un pronunciamiento técnico de una institución. Allá sería de manera mucho más ágil para permitir que las mercancías cumplan la disposición para el cual han estado allá y comercializarse al precio sin tributos que le graben, ¿ya? Sin tributos. Entonces, esa sería la disposición de una zona o área de libre comercio. Vamos a ver la siguiente diapositiva, a ver si he puesto la noticia, ¿ya? Ya, por ejemplo, ahí vemos, la CAN establece entonces la unión de los países como Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Países que se hermanan, dicen por la cadena de los Andes, ¿ya? Por eso dicen la comunidad andina. Y son países que intercambian entre ellos opiniones de consulta, de intercambio, permitiéndose entonces establecer locaciones donde la compra o la comercialización de mercancías sea una manera de oportunidad para aquellos que quieren crear un negocio local o tengan necesidades para que puedan adquirirlas mediante el intercambio de productos en frontera. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, como ejemplo voy a citar lo siguiente. Antiguamente en la ley de aduana decíamos ceticos. No sé si van a escuchar esa palabra, jóvenes, me dicen si han escuchado la palabra cetico. Ceticos hilo, moquegua. ¿Han escuchado la palabra cetico? No, muy bien, Mabel, de acuerdo. La sierra, muy bien, Jeremy. A ver, voy leyendo los chats para ir aclarando a todos ustedes, ¿ya? Voy a aclarar la situación. La Romina tampoco. A ver más. Ya me comentó Jeremy, Michelle. ¿Has oído la palabra céticos? Diego, Yanira. ¿Han escuchado esa palabra? Bien, ustedes deben saber algo importante. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, no sé si acá no lo pueden haber visto porque las disposiciones ya están cambiadas. Por ejemplo, cuando decides traer tu vehículo, tu propio vehículo de otro país, la aduana, por ejemplo, en este caso, determina medidas a las mercancías. Entonces, en estas zonas
se supone que deben realizar algún proceso. Por ejemplo, en el caso del CETICO, que se llaman centros, se llamaban, voy a decir la palabra, se llaman centros de exportación, transformación y elaboración, eran centros que permitían hacer algún cambio a algo que traías. Especialmente cuando usted ha visto películas, ha visto, por ejemplo, en algunas películas europeas, que el manejo del vehículo es el sentido contrario al que tenemos en el Perú. Sentido contrario. Si acá lo tienes a la derecha, allá lo tienen a la izquierda. Entonces, lo único que varía sería que el vehículo tenga su parte de conductor del lado distinto al del país. Entonces, cuando cumplen las disposiciones, por ejemplo, de traerlo y cumplir la disposición de acuerdo a los estándares o que considere Perú acá, entonces tienes que hacer el cambio de timón. Entonces, el único que te lo puede hacer, digamos así, porque son productos que todavía no se pagan los tributos y no permiten, es que en estos lugares lo puedes hacer. Y haciéndolos, los cambios necesarios para las mercancías, puedes volver a venderlos, puedes volver a exportarlos tú mismo hacia otro país. Eso es la finalidad del CETICO. Entonces, como ves en pantalla, la noticia que he sacado dice, zonas económicas especiales. Ahora, ese es el nuevo nombre que le ha dado el Estado peruano a esta denominada zona. Zonas que, por ejemplo, pueden cumplir la disposición de hacer cambios a las cosas que compres, mejorarlas, ponerlas según las disposiciones que pide la aduana en el país, dentro de una barrera administrativa. Veamos entonces la noticia. Entonces vemos que, el CETICO, que se encuentra en Hilo Moquegua, la Sofratagna, que se encuentra en la ciudad de su propio nombre, Tacna, y Cepuno, que se convierte en la región de Puno, son mercancías que de alguna manera necesitan un tratamiento especial. Entonces, el Estado garantiza que se puedan comercializar internamente, pero si se trata de ser vendidas, no. Vemos entonces la siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, tengo una noticia del diario peruano. Es un diario serio, un diario que publica normativas, y es muy importante leer la información de publicación que se dio en ese año. No estamos muy lejos. Díganme si pueden ver el año de la publicación, por favor, para saber que estás atento, ¿ya? Dime si puedes ver el año y el día de la publicación del diario El Peruano sobre esta noticia. Mira la diapositiva y me dices el día y año de la publicación. Yo voy a darle pie a la lectura para podértelo explicar. Muy bien, no hace mucho, ¿no? Correcto, Mabel, correcto, Diego, no hace mucho. ¿Ustedes creen que haya cambiado algo de ese año ahora, a este año? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que haya cambiado algo en 2 años en el Perú? ¿Las cosas creen que pueden cambiar rápidamente? ¿Qué dicen? ¿Su opinión? ¿Opiniones? ¿Creen ustedes que puede haber cambiado algo en 2 años? La opinión general de la mayoría que pregunto sobre temas o encuestas que realizo, me he dado cuenta que si no pudieron hacer un tren y demoraron más de 25 años en hacerlo, la disposición de procedimientos también sufren el mismo embate. Veamos la noticia para entenderlo. Voy a leer la noticia, voy a agrandar un poco para que veamos la historia. Es importante esta noticia que salió. Dice, desde que se crearon a fines de la década del año de 1980, las zonas francas industriales no han alcanzado el desempeño de sus pares latinoamericanos. En el año 89 nacieron las zonas francas en De Paita, Hilo y Matarane. En el año 96, a la fecha, se fundaron centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios denominados CETICOS, de Tacna, Hilo y Paita. Sin los resultados esperados por la ley, las zonas económicas especiales o zonas de desarrollo ZED tienen finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible y promover
la actividad innovadora. Los CETICO de Loreto nacen en el año 98, en el 2001 se crea la zona franca y comercial de Tacna y en el año 2005. Bien, como vemos, hacen una autocrítica de que no se ha podido avanzar un poco más en la disposición de estas áreas o zonas, que han quedado un poquito relegadas de su aplicación y de su buena utilización que podrían tomar en cuenta, tanto para las exportaciones como para las importaciones. Entonces vamos a pasar a la siguiente noticia para ver de qué se trata. Entonces, en esa fecha, en los diarios se le ha publicado la activación de las zonas económicas especiales. Zonas cuya finalidad es aprovechar la capacidad industrial, las ofertas o exoneraciones tributarias para poder realizar entonces dentro de estas zonas los denominados procesos productivos, transformar, elaborar, reparar, ¿no?, de la mercancía o producirlas en planta también. Vamos a ver la siguiente noticia. Ya, me detengo aquí a pensar. Entonces, lo que le quiero decir, jóvenes, vamos a ver la opinión de los chats, porque no la he podido leer acá en el chat. Vamos a leer el chat. Bueno, es importante tener en cuenta que la inacción del Estado en algunas cosas que se plantean pueden demorar un poco, ¿de acuerdo? Por personal, por presupuesto, por lo que sea, pero demoran bastante. Lo que quiere decir entonces que las zonas económicas de desarrollo plantean eso. Plantean la situación de ejercer una mejor situación para aprovecharla. Quiere decir, tú quieres sembrar, quieres tener plantas, quieres tener lugares de mejor aplicación y con beneficios tributarios, lo que era CETICO y lo Matarani te brinda establecimientos para que puedas realizar ahí los procesos de maquila, los procesos relacionados con las mercancías restringidas, ¿ya? Toda mercancía que llega puede ser tratada ahí, puede ser cubierta el proceso de cambios que quiere realizarlo y luego tener la idea de pasarlo a la zona de Lima o enviarlos a otro país. Les recuerdo, por ejemplo, a Jeremy, y a Michelle, y a Romina, que esta disposición de pasar una mercancía a otra zona es el nacimiento de obligación tributaria de enero. Quiere decir, jóvenes, que cuando cambiamos las disposiciones de un tratamiento que nos hemos beneficiado y queremos llevarlo a otra localidad, entonces vamos a estar en una zona de tributación especial o una zona de tributación común. A eso se refiere, ¿sí? Esto es la referencia. Y justamente yo mencionaba esto porque acá hay muchos procesos que se podrían dar aprovechamiento con estas zonas que el Estado ha creado hace muchos, muchos años. Bien, ahora vamos a ver otro tema que se llama la unión aduanera. La unión aduanera plantea lo siguiente, es la segunda disposición. Supone el establecimiento de un arancel común externo entre ambos países. Un arancel que plantea que tengamos los mismos tributos los dos países, pero que cuando se produce con un tercero la intención de comercializar, entonces este tiene un tributo diferente de pago. Quiere decir que no es igual que los países como Perú y Colombia, Perú, Bolivia, intercambien mercancías y Bolivia lo haga con otro país. Entonces las bases imponibles, los advalores van a ser menores. A eso se refiere. Y quiere decir que para sustentar eso, ves en la foto de la diapositiva que tengo un arancel distinto al que tú tienes. Este es un arancel común externo. Un arancel que dice ahí cuánto pagarías, cuánto se beneficia uno y otro país al hacer el intercambio de sus mercancías en zonas de libre comercio como en sus propios países, invocando el tema de la unión aduanera.
¿ya? Eso sería un cambio. Vamos a ver entonces la diapositiva siguiente sobre este tema de unión aduanera. Por ejemplo, el caso sería en el caso del Mercosur, países que formaron parte de este acuerdo pueden hacer la comercialización y tener un mejor beneficio económico. Eso te lo digo en el caso que tú seas una empresa importadora peruana y quieras comercializar bienes, entonces con empresas ecuatorianas, en vez de nacionalizar todo, que sería un papelón engorroso, lo más sencillo sería invocar y ver las disposiciones de las leyes de unión aduanera en el caso de un país con otro país que ha suscrito un acuerdo libre, ¿no? A esto se refiere la unión aduanera. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Si no han entendido, me dices, por favor, para poder volver a explicarlo, ¿sí? He hablado de la zona de libre comercio y ahora estoy justamente en el tema de la unión aduanera. Me dice, por favor, si lo has entendido. Si no lo han entendido, lo vuelvo a repetir, pero de otra forma o manera lo trato de explicarlo, ¿sí? ¿Todo claro? Jeremy, Michelle, Diego, Omina, Yanira, Mabel. Dígame si está claro el tema, porque el tema vamos a seguir avanzando y se puede poner un poco más pesado el tema, ¿sí? Para que vayamos comprendiendo paso por paso. Sí, Jeremy, bien. Michelle, Amina, Yanira, Mabel, ¿han entendido el tema? Me lo dicen con toda sinceridad, nomás para avanzando. Ya me conocen Jeremy, Amina y Michelle, que los temas se avanzan en función a que puedas haberlo comprendido, ¿ya? Para que puedas de repente aplicarlo. ¿Sí, Mabel? Bien. Yanira, quiero saber si han entendido este tema. Ahora me voy a tener a hacer un punto de inflexión, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si tú compras algo en China tan alegremente y no nos damos cuenta, por ejemplo, que al haber comprado una mercancía a China, nuestra mercancía haya sido adquirida en un lugar de tributación especial? Quiere decir, en una zona donde la venta de un producto o mercancía conlleva un precio diferente en el mercado y que al importarlo se evidenciaría que la mercancía tendría un menor valor. Yo le digo esta observación porque se puede observar o se puede preguntar y establecer que una mercancía se puede beneficiar de este mecanismo para permitirse ingresar productos y competir de una manera inusual o inesperada o no legal en el mercado, ¿eh? Voy a la siguiente diapositiva entonces para seguir explicando. Ya voy explicando dos. Son en total 5 diapositivas. Mercado común. Esta es la tercera parte. La primera parte, entonces hemos visto libre zona de comercio, la segunda la unión aduanera y ahora vemos la tercera que es el mercado común. Entonces, en la medida en que vamos avanzando la diapositiva, estamos comprendiendo que los países buscan entre sí llegar a tener una mejor amplitud de intercambio de mercancías, ¿de acuerdo? Quiere decir que en la medida en que vayan encaminando sus acuerdos, los países encuentren que pueden comercializar de una manera mucho mejor las mercancías
para todas aquellas personas involucradas en la actividad importadora o exportadora. Entonces te vas dando cuenta de algo importante, que cuando tú realizas la importación de mercancías, sobre todo, entonces tienes que considerar que el tipo de tratado puede estar en el tema de una unión, puede estar en el tema de una situación en la que recién te introduces, como la zona de libre comercio, entonces vas buscando un mecanismo. Por eso que la importancia del comercio internacional supone una medida que puede ayudar al importador como exportador. Veamos entonces el mercado común. La palabra mercado común conlleva entonces a entender lo que coloquialmente haríamos nosotros al ingresar en un mercado local. Existe una variedad de situaciones que plantean algún beneficio, ya que todos accedemos a la mayoría de los productos. Veamos entonces la disposición del mercado común. Dice, en este caso el proceso de integración del mercado común no se limita a suprimir, acuérdate, cooperación, porque el otro es disminuir. La integración suprime, la cooperación solo disminuye. Entonces, en el mercado común no se limita a suprimir las restricciones al comercio, sino que también las que dificulten el movimiento de los factores, como por ejemplo, implica la libre circulación de mercancías, así como también de capitales y la libre circulación de personas en el interior del bloque o país. Quiere decir que permite que las personas vayan en viaje de negocio o hagan las transacciones internacionales de sus mercancías y éstas sean atendidas con la mayor celeridad y cumpliendo las disposiciones de seguridad, claro, que tiene cada país en el ingreso de sus mercancías. Supone entonces que podamos hacer comercialización. Un ejemplo de esto, el ejemplo que planteó, era la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene otro nivel. Un ejemplo voy a poner. Que podamos viajar, no, la UNASUR, que podamos viajar a países, por ejemplo, donde transitemos con la disposición solo del DNI. Entonces no necesitaríamos nuestro famoso pasaporte para circular por los países, sino que se puede invocar el derecho de la libre circulación por la situación en el que el país tiene un acuerdo tratado y en él se suscribe entonces las disposiciones, como por ejemplo el alcance del mercado común. Esto aplica más a los comerciantes que siempre viajan para la búsqueda de nuevos productos o nuevas mercancías y que las disposiciones de los tratados le permitirían entonces un desplazamiento más efectivo. ¿Sobre qué? Sobre mano de obra, sobre materia prima, capitales y otros elementos más. Este es el mercado común. Por ejemplo, lo que mencioné, tenemos a la disposición de un acuerdo llamado el Mercosur, en el que las disposiciones de la libre circulación de personas solamente se podía establecer con el documento de registro nacional de identidad. No había necesidad de pasaportes y el intercambio de servicios que tiene una empresa con otra serían las disposiciones de no restringir la mano de obra, la inversión de capitales o las negociaciones de importación que realizan entre ambos países. Ahí tenemos la Comunidad Andina, tenemos al Mercosur, son entidades que permiten la libre circulación de capitales y personas. A ver, déjenme ver las disposiciones, acá le he puesto. No. Por ejemplo, la Comunidad Andina, cuando ocurrió el COVID, bueno, no ocurrió, sino que cuando ya, el COVID se dio, se dieron cuenta, nos hemos dado cuenta nosotros, por ejemplo, que en nuestro sistema de salud nunca pensaron en las disposiciones legales de tener, por ejemplo, las disposiciones de cámara de oxígeno, las disposiciones de crear mascarillas de alta seguridad, ventiladores mecánicos, etc. ¿Cuál es la disposición entonces de aprendizaje de esto? Que cuando nosotros queremos y necesitamos este tipo de mercancía y la región lo tiene, puedes adquirirlo. Y el paso que dio precisamente la CAN fue
en un comunicado de una decisión dada el año pasado, donde disponía que las personas podríamos hacer uso de aquellas mercancías que están, por ejemplo, en la situación de ayuda, en la situación de adquisición, no limitándolo entonces a las empresas o personas a la libre disposición de dichas mercancías. ¿Ya? Esto es una disposición de paso de qué? De personas, de bienes, mano de obra, etc. Para permitirnos entonces comercializar de manera más efectiva nuestras importaciones. Esa es siempre la ventaja que se tiene cuando se utilizan los mecanismos respectivos, ¿ya? El mercado común, por ejemplo. Vamos a la otra parte, que es la unión económica. La unión económica supone una situación distinta a las anteriores. Supone una situación diferente, el crecimiento. Quiere decir que cuenta con zona de libre comercio, con arancel común externo y mercado común. Esas son las disposiciones que va a cumplir la unión económica. Pero adicionalmente, la unión económica también va a disponer de situaciones que le dan ventaja. Vamos a ver cuáles son ellas. La unión económica, por ejemplo, aquí en la diapositiva, te dice, es aquella en la que combina la eliminación de las restricciones al comercio y a los niveles económicos, con un cierto grado de armonización en las políticas económicas. Quiere decir que evalúan si las disposiciones de importar una determinada cantidad a un país como el otro podrían afectar el mercado local. Lo que quiere decir que miden el impacto económico de sus importaciones y exportaciones para no causarse déficit. ¿Y debido a qué se debe esto? Resultante de la disparidad existente de las dichas políticas. ¿Por qué dice dichas políticas? Porque como te expresé, de acuerdo a quien gobierna, de acuerdo a la ideología política, se pueden crear entonces pequeñas diferencias, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso cuando se tiene que Bolivia, en el gobierno del señor Evo, en el gobierno de Maduro, en el gobierno de Rafael Correa, pues se tenía una visión de que estos países no cumplían las disposiciones políticas iguales que compartían la región y por tanto como que había un aislamiento económico con ellas. Entonces lo que supone pues que dichas barreras políticas deben sentar las bases de una competencia ordenada, por lo cual entonces permite una economía más dinámica o es un proceso mayor. Por eso que hablamos de la situación de la Unión Económica. ¿Pero quién cumple la disposición económica? Vemos, por ejemplo, aquí en el caso, miren en la diapositiva, vemos a la UNASUR. Quiero que veas, por favor, en detalle qué países están participando en la denominada UNASUR. Quiero que te des una mirada y te des cuenta que hay países que nunca de repente tú has visto o has oído que tienen una participación directa. Date un minuto para mirarlo y luego voy haciendo las preguntas de análisis para comprender estas diferencias, ¿ya? Quiero que mires en detalle los países que están participando en la UNASUR. Dale una mirada y me vas a ir mirando y después analizando qué países, por ejemplo, no has oído mucho aquí en el Perú que hayamos tenido una participación directa. Por ejemplo, date cuenta, a ver si se acuerdan. Ahí vemos, por ejemplo, a la República Cooperativa de la Guyana, número 1, a la República de Surinam, ¿no? Siempre has oído hablar de muchos países, pero te das cuenta que la disposición de participación de este país ha sido casi desapercibida en las noticias de acá del país, ¿no? No has oído mucho. Y entonces deberías preguntarte qué es lo que pretende la integración de estos países aquí. ¿Qué es lo común que podemos compartir? ¿Qué nos asocia? Tenemos, por ejemplo, la República Argentina, la República Plurinacional de Bolivia, la de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, la Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay,
y Venezuela se unieron en esta visión de la famosa UNASUR, en la que buscaba justamente la disparidad de las diferencias de capitales, de mercancías y de libre tránsito de las personas, donde dispuso que las personas podrían transitar sin el uso necesario de los documentos como el pasaporte, ¿no? Y además te vas a dar cuenta que países como Argentina, países como por ejemplo Chile, se compiten duramente en el mercado internacional del vino. Y aquí en el Perú, pues también tenemos la apreciación de estos famosos productos aquí en el mercado peruano, que compiten con los productos vinícolas peruanos, pero que la participación de Surinam, por ejemplo, o de las Guyanas, que son colonias de algunos países, plantean entonces la cercanía de sus productos bandera, de sus países que pueden dinamizar la economía. Ahora acá en el Perú puede ver vinos españoles a un buen precio. Puedes conseguir una cepa de un vino francés, por ejemplo, de un Cabernet Sauvignon, ¿no? De un Tempranillo de España, o un Syrah. Entonces no hablamos de marca, sino hablamos de calidad de acuerdo a la cepa, ¿no? Eso sería uno de los planteamientos importantes. Por eso te digo que como aduanero o persona de negocios internacionales, siempre debes estar mirando el ofrecimiento que se da precisamente en los supermercados, los mercados locales, para que entiendas que alguien está en el juego del dinamismo de su producto, de mejorar sus productos, de mejorar la variedad en el mercado, de poner la libre competencia de productos, ¿no? Por eso que es importante que lo mires, ¿no? Por ejemplo, puedes mirar, por ejemplo, los productos como, no sé si te habrás dado cuenta, las papas precocidas o refritas que han ingresado al país y que justamente muchas empresas lo han comprado y han hecho del dinamismo del intercambio que tenemos de tratados o acuerdos, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengas? ¿Una pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Quiero que siempre vayas tomando nota de algunas situaciones que menciono, pero no pongo mucha letra para que podamos entonces eh, buscar información y tomar en cuenta. Bien, ahí está la UNASUR, por ejemplo, ¿no? La página de la UNASUR sería una página que tendrías que tú también hacer las consultas necesarias o buscarle el dinamismo de tu economía en el caso que quieras realizar una importación o exportación. Entonces, eso abre una ventana para que busques nuevos mercados. Tenemos la APEC, por ejemplo, la Alianza de la Cuenca del Pacífico, donde los países se identifican por sus economías, con los cuales con el mismo nombre se los conoce a dichos países. Y en el gobierno, si no me equivoco, creo que es de Alejandro Toledo, Perú fue presidente de la APEC, ¿no? Como cada país le corresponde rotar y se hace presidente precisamente de este acuerdo de intercambio con el Asia-Pacífico. Ve tomando nota de los países que conforman parte de los bloques que estoy mencionando como economía, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda, algo que no se haya podido comprender, algo que te llame la atención, algún término o palabra que se haya utilizado que necesites entender o que se explique? Vamos a terminar hoy día la sesión de integración para pasar el lunes ya al tema de los acuerdos y tratados internacionales. Recuerda que tenemos unas cuantas sesiones y necesitamos nosotros completarla para poder entonces conocer los acuerdos y tratados vigentes. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Voy a pasar a la siguiente diapositiva, mientras espero que si tienes alguna consulta me lo formules por el chat y vamos a terminar entonces con la integración económica total, ¿ya? Me dices, por favor, si estás viendo en pantalla la diapositiva, si el audio no se escucha, para poderlo resolver de manera práctica. Bien, ya hemos visto entonces los pasos que los países pretenden llegar a una escala mayor en la que armonicen con todos los países el intercambio de sus bienes y servicios a través del comercio, del dinamismo que plantea el comercio internacional de los acuerdos o tratados, ¿ya? Esa es la intención. Esta situación plantea, esta última, la integración económica de todo el bloque, tener zonas de libre comercio, mercados comunes, aranceles comunes externos entre los países, y esto promueva, entonces, intercambio con los demás países. Bien, hay un solo bloque económico que plantea la situación dada como integración económica total, donde se dice que los países armonizan las políticas financieras, económicas, ¿qué más? Sociales, y en el que todos se rigen por un solo derecho, una obligación planteada como en una constitución, a un solo camino en el que van, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Una integración económica total, dice, es la última etapa en la que un país se orienta para realizar. Implica la unificación de políticas monetarias, fiscales, sociales, económicas y financieras. Se trata de una integración de nivel político, quiere decir que pueden haber disparidades, ¿de acuerdo? Pero en este caso los países convergen en actuar juntos. Y en este actuar juntos los países piensan en bloque, siendo de distintas nacionalidades. Por ejemplo, vamos a hablar de un bloque económico que tiene una moneda, que es una divisa, que se plantea frente al dólar. Creo que te vas dando cuenta o te vas haciendo una idea de cuál es la moneda que le compite al dólar americano. Entonces, esta moneda planteó que los países en común compartieran la política fiscal, monetaria y económica como un bloque frente a posibles situaciones que debían enfrentar, donde la disparidad política de ideologías tenía que hacerse como una. Y como acontecimiento principal de esta situación, entonces se dio el caso de que tenía que plantearse que debían llegar a un común acuerdo. Entonces veamos acá la siguiente diapositiva. Y por ejemplo tenemos la Unión Europea. La Unión Europea se plantea a sí misma entonces regirse, ¿no? Francia es distinta, su política social, su política de gobierno, por ejemplo, frente a otros países. Alemania piensa diferente, Grecia pensaba diferente. ¿Se acuerdan? Hubo una crisis en el mundo, la crisis de la Unión Europea, donde los países como España, Portugal y Grecia cayeron, hicieron entonces que la economía de este país se viera en un desbalance que afectó a muchos países de la zona. Pero ¿dónde inicia el tema? Pueden ver ahí en diapositiva, pueden ver la fecha y decirme, por favor, cuál es la referencia del pensamiento de llegar a una sola unidad económica. Vienen las fechas para que nos demos cuenta dónde nació el problema y dónde nace la idea. ¿Qué compartieron en común la Unión Europea con el mundo? Pues la guerra de la Segunda Guerra Mundial que se dio en el país y que afectó la economía de muchos de sus países partícipes, de muchos de sus países que se vieron implicados en esa gran batalla en la que sumió en la pobreza a muchos de los países y en la dependencia de la ayuda económica. Y por tanto, los países que vivieron esa conmoción de guerra decidieron asociarse juntos para afrontarlo
como una sola economía. Vemos ahí, por ejemplo, Alemania. Miren el año en que ya se iba pensando. Alemania en el año 52, Austria en el año 1995, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, países que vieron que debían armonizar las políticas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y llegamos a la diapositiva final. ¿Qué buscaron? La zona de libre comercio es un tema político. Quiere decir que ponen las diferencias que puedan ideológicas que puedan tener cada país y crean una zona de intercambio comercial en común. Eso se llama la zona de libre comercio. ¿Cuál es el pensamiento político? ¿Qué busca? Abolir tarifas, que dice que tú puedes ir y comprar en estas zonas. Número 2, la unión aduanera. La unión aduanera plantea el arancel común, que dice que entre dos países suscriben pagarse menos frente a un tercer país que quiere participar. El estado de intercambio se llama económico. El siguiente, mercado común. Permite la circulación de factores como las personas, los capitales, ¿no? Los servicios. ¿Qué tipo de situación se plantea acá para unificarla? El financiero. La unión económica, la armonización de políticas, es de orden monetario. Quiere decir que todos convergen con una sola divisa, pues generarse entonces el intercambio armonizado. Por eso que España tiene el euro, por eso que se creó la zona denominada la zona euro. Y entonces esa armonización de políticas se basa estrictamente en lo monetario. Y siguiente y por último, el tema social. La integración tenía que ser igual para todos. Igual, por lo que planteaba que la situación política, económica, financiera y monetario se compartieran todos la situación del beneficio y se llama de orden social. Y entonces es unificación de ideología, ¿no? Hablemos de derecha, hablemos de izquierda, centralismo, la Unión Europea converge en tener su Parlamento Europeo en que confluyen una misma idea sobre el desarrollo como bloque económico. Bien, este es el cierre de esta sesión, que hemos hablado de integración, y el lunes ya estaríamos hablando entonces de los acuerdos y tratados internacionales, pero en el orden de estar vigentes, ¿sí? Vigentes. Bien, ¿tienes alguna pregunta? Me lo manifiesta, por favor, si todo ha quedado claro. Y acá hemos terminado nuestra sesión en la que refiere a la integración comercial. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro, Mabel? Bien, gracias, Mabel. La idea general de la presentación de la integración es que puedas, cuando vayas a leer la página de acuerdoscomerciales.gov.p, te permita diferenciar con qué país vas a negociar. Eso quiere decir que si tú negocias con España y negocias con Francia, entiendas que la política se rige, tiene la armonización político, económico, financiero, monetario y social. Por eso es que la Unión Europea negocia con Perú y Colombia como bloque económico. No negoció España directamente con Perú, no negoció Alemania con Perú, ni Rumania. No negociaron. Lo que negociaron fue ellos como un bloque económico diciendo, lo que negocias con un país se plantea en igualdad para los demás países. Por eso es que podemos viajar nosotros con el Schenker, nuestro pasaporte único de ir por varios países en el mundo. Tanto así que si has seguido las noticias, te vas a dar cuenta también de que la Unión Europea permitió que países como Perú puedan viajar con su DNI y en el tema de negocios puedan hacer un intercambio diferente. Quiere decir que cuando uno viaja a un país, tienes visa humanitaria, visa de trabajo, visa de estudios, visa de negocios. En cambio, en la Unión Europea plantearon que esta situación se viera armonizadamente. O sea, tú vas de paseo, pues puedes hacer la posibilidad de negocios, se va con una empresa y entonces tener una calidad migratoria diferente, ¿ya? Esa es la idea. Si vas a exportar a los Estados Unidos, no es igual que exportar a Europa, porque es un bloque económico
que ve diferente la situación. Y así cada país tiene una situación muy peculiar. Por eso la CAN no está en el ámbito de la quinta situación de la Unión Económica, se encuentra en el mercado común, todavía le faltan 2 procesos más. ¿Por qué? Porque entre Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador no tenemos una misma moneda, ni una misma pensamiento político. Algunos los acusamos de izquierdistas y otros de derechistas, entonces no hay una armonía todavía. Sin embargo, la Unión Europea tiene un pensamiento diferente, ¿sí? Bien, si todo está claro, Jeremy, Michelle, Diego, ¿todo claro? Espero que con esta sesión que hemos dado y termino el día lunes, entendamos con mejor claridad el tema de los acuerdos vigentes, ¿sí? Lo podamos entender. Bien, recuerden que de acá van a hacer una pregunta para la evaluación del día 5, si no me equivoco que tenemos, ¿sí? Bien, Michelle, gracias, Michelle. Bien, Jeremy. Bien, entonces, si está todo claro, jóvenes, nos estamos viendo entonces el día lunes. Gracias, Diego, Olivia. Esta es tu segunda sesión. Has llegado a buena hora para poder comprender las demás sesiones. Bien, Jeremy, nos vemos. Michelle, Mabel, Romina, nos vemos hasta la siguiente sesión de clases. Sí, nos vemos el día lunes. Ya hablaremos de los acuerdos y tratados vigentes. Bien, muchas gracias, jóvenes, se cuidan y nos vemos el día lunes. Y el día lunes, por favor, no olviden que ya estamos entrando a los acuerdos y tratados internacionales. Muy bien, Mabel. Muchas gracias, Mabel. Cuídense, muchachos, nos estamos viendo entonces hasta el día lunes. Gracias a todos. Bueno, gracias, nos vemos con todos, muchachos, nos vemos hasta el día lunes.